Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este canal Arte y Magia, donde estamos dictando un curso de introducción gratuito a las prácticas del tarot. En esta clase estamos viendo una de las lecturas estructuradas que existen para poder enmarcar mejor la situación de nuestra pregunta y poder adentrarnos en detalles, y sirven para diferentes fines, ¿sí? En este caso vamos a estar viendo una lectura basada en la obra de Joseph Campbell, ¿sí? Que es un viaje, que es un ciclo en el cual nos adentramos a nivel psíquico para poder superar obstáculos y así salir transformados o transformadas. Entonces, la vamos a graficar así. Esto representa el ciclo por el que tenemos que atravesar para volver al mismo lugar, pero transformados psíquicamente, ¿sí? O sea que es un proceso de empoderamiento, independientemente de lo que vaya pasando. Vamos a ubicar la carta número 1, que es la que nos representa a nosotros consultantes, ¿sí? Y esto nos va a indicar cómo estamos, en qué situación estamos, etcétera, etcétera. En la carta número 2 nos vamos a encontrar con el llamado. El llamado es ni más ni menos que la invitación a la acción. Empieza la aventura. Es el factor o el causal que desata este movimiento cíclico en el cual nos vamos a meter, ¿sí? En las películas aparece como un suceso extraordinario que cambia el curso de las acciones, por los cuales nos vemos obligados a entrar aquí. En la carta número 3 nos vamos a encontrar con nuestro propio rechazo o resistencia ante ese llamado, ¿sí? Es lo más normal y es lo más común, porque nadie quiere salir de su zona de confort, y menos si son cuestiones que no podemos controlar del todo ni las podemos entender, ¿sí? Porque estamos acá en un nivel de conciencia inferior al que deberíamos terminar en el siguiente ciclo, ¿cierto? Estamos como menos despiertos ante la situación. Vamos a llegar a la carta 4, porque por más que nos queramos escapar, es inevitable. Podemos agarrar por acá o por allá, pero el ciclo sucede igual, ¿sí? Y tenemos que enfrentarlo tarde o temprano. Entonces, en la cuarta carta nos vamos a encontrar con la figura del mentor o mentora, que no es nada más que factores externos o personajes o seres que nos invitan, que nos explican y que nos acompañan a adentrarnos en esta aventura. Entonces, en el lugar número 5 nos vamos a encontrar con el cruce del umbral, que es el hecho de decir sí y entrar en este ciclo. Entonces el cruce del umbral es como que separa un mundo del otro, separa mis procesos cotidianos conscientes de mis procesos psíquicos inconscientes, contra los cuales voy a combatir y por los cuales voy a atravesar. Ya en la carta número 6 estamos hablando de pruebas diferentes, aliados y también enemigos y posibles peligros, ¿sí? Es todo eso que está del otro lado y que aún no conocemos y que nos puede jugar a favor o en contra. Luego vamos a llegar a la carta número 7. La carta número 7 me viene a representar una energía que es de tensión, ¿sí? Y que tiene que ver con que nos vamos acercando a la prueba central y se le llama acercamiento a la caverna profunda o a la cueva. Es esa sensación de estar llegando a eso por lo que tanto esperé o que tanto me esperó, ¿sí? Por lo cual en la 8 nos vamos a encontrar con la prueba central, que es aquella prueba, aquel obstáculo mayor, que es el que necesitamos resolver para poder volver a casa. Nos vamos a encontrar con la carta número 9, que tiene que ver con una recompensa. Esa recompensa puede ser algo material,
sí, en algunas películas se ve como graficado en objetos, ¿sí? En determinadas metas o en superpoderes, o también puede tener que ver con un aprendizaje, con un cambio de actitud, con algo que me llevo y que me suma, ¿sí? Es algo que traigo de ese océano profundo en lo cual me sumergí y lo cruzo, ¿sí? Para el otro lado. En el 10 ya tenemos un camino de retorno que puede ser más tranquilo o puede ser más caótico, pero por el cual tenemos que tratar de atravesar nuestra recompensa adquirida al ganar la prueba central. Y ya de vuelta a casa nos vamos a encontrar con la carta y energía número 11, que es la transformación. Ya en este nivel ya vuelvo transformada, ¿sí? Ya aprendí cosas, me enfrenté a mis propios obstáculos, a mi propia sombra, pasé a otros mundos, vengo de vuelta, ¿sí? Obtuve una recompensa, pero vengo transformada. Y esta carta me va a hablar de cuáles son los principales factores que es como que se vienen a renovar en nosotros para llegar a la última carta, que es la carta número 12, que se llama, en la teoría de Campbell, elixir. ¿Qué es un elixir? Un elixir es aquello que justamente es lo que fuimos a buscar en realidad, o lo que realmente nos termina empoderando hacia el final del ciclo. Entonces, ven que terminamos en el mismo lugar donde empezamos, pero es como si estuviéramos un lugar de la espiral más arriba o más despiertas o más conscientes, y por eso está bueno este tipo de lecturas así. Ahora la vamos a ver. En esta lectura entonces lo que vamos a hacer es colocar una carta por cada lugar, ¿sí? Podemos, si queremos, separarlos como les dije, en 4 triadas o de la forma que queramos, pero yo lo voy a hacer así en general. Entonces, la primera carta del viaje del héroe es el mundo cotidiano o nosotros como consultantes. Y en este caso tenemos la carta del carro, que representa a nosotros como esa persona valiente, osada, que tiene en claro cuáles son sus objetivos y sabe cómo llevarlos a cabo. Una persona con cierto poder, con agallas, con mucha valentía, sobre todo con mucha nobleza de corazón también, digamos. Nos representan como un consultante bastante centrado en ese sentido, ¿sí? Obviamente siempre las cartas tienen su aspecto de defecto y de exceso, como su parte negativa, ¿sí? Y vamos a hacer más que nada una lectura general, pero después, dependiendo de lo que ustedes quieran saber, lo pueden ir contextualizando en ustedes. A veces a lo mejor el consultante con la energía del carro tiene algunos excesos en sus acciones, puede no medir la fuerza, puede ser demasiado impulsivo o prepotente. En fin, bueno. La segunda carta es la carta de la invitación o la llamada a la aventura, ¿sí? Que es la típica que en las películas aparece como un suceso mágico que cambia el curso de las cosas y nos invita a adentrarnos en ese mundo fantástico o de aventuras o de acción. En este caso, teniendo al diablo en el llamado, puede ser que nos encontremos con un episodio bastante tenebroso, ¿sí? Puede ser que el llamado no sea un ángel desde el cielo llamándonos dulcemente a la acción, sino que sea algo terrible, inclusive traumático. Puede ser que tenga que ver con una adicción o que tenga que ver con algún vicio, con algún aspecto súper oscuro nuestro o de alguien, o vernos en esa situación, ¿sí? No es solo una situación negativa, sino que es una situación de la cual parece que estamos, de la cual no podemos salir, ¿sí? Algo que rodea toda nuestra vida. Y quizás en esa situación o en ese trauma o en eso que sucede, que es bastante fuerte y que nos puede dejar una herida grave o por lo menos representa una gran sombra dentro nuestro, encontramos el llamado a, podría ser en este caso, saber una verdad, conocer algo de nosotros mismos con lo cual nos da miedo y no queremos enfrentar. Y por eso siempre está la tercera etapa, que se llama el rechazo al llamado,
que es el héroe o la heroína negándose a entrar en la aventura por motivo que sea. Bien, en este caso tenemos el 9 de oros que representa la individualidad, el poder estar solos, solas con nuestros propios recursos que son abundantes porque los hemos generado así, ese mundo que podemos controlar, que está lleno de esas cosas que nos gustan, en lo cual prevalece nuestra voluntad por sobre cualquier otra persona o circunstancia. Y puede querer decir que estamos demasiado cómodas o cómodos en nuestro mundo como para meternos a una aventura loca que no sabemos qué nos espera, ¿sí? Y después viene la cuarta, que es el encuentro con el mentor. El encuentro con el mentor se ve en varias películas de ciencia ficción sobre todo y está súper analizado también. Tiene que ver con el encuentro con aquel maestro, maestra, guía, o también puede ser alguna situación o alguna energía especial que es la que nos va a convocar. Y ahora sí no vamos a poder decir que no, o por lo menos ya no vamos a poder hacer como que no pasa nada, ¿sí? En este caso representado por el 7 de bastos, que tiene que ver con la resistencia, con estar a la defensiva. Posiblemente nuestro encuentro con este mentor no sea muy agradable. Y dada la situación de la que venimos, con más razón. A lo mejor nos resistimos mucho porque tiene que ver con algo que no, alguien de quien huíamos, algo que no queríamos ver, algo con lo cual no queríamos relacionarnos y de repente aparece ahí medio como inevitablemente, ¿sí? Y nos vamos a la quinta. Nosotros ya tuvimos que decir que sí y ingresamos a través del contacto con este ser, ingresamos al mundo de la aventura, ¿sí? Y esta carta representa el cruce del umbral hacia el mundo mágico, hacia el no mundo, hacia ese otro mundo que nos propone la ficción, que no es el mundo cotidiano del cual partimos. Y representando a esta etapa está el 4 de bastos, que tiene que ver con un triunfo, un encuentro, algo que logramos, ¿sí? Porque estas personas están festejando y a la vez está el número 1111 para quienes les interesa la numerología, que tiene que ver con el espejo, ¿sí? Tiene que ver con quizás, y esto tiene mucho que ver con por qué empezamos inconscientemente el viaje, aunque conscientemente siempre lo vamos a tender a rechazar. Pero nosotros ya entramos, ¿sí? Entonces, quizás acá lo que hemos despertado al decidir cruzar el umbral es nuestro yo espejo, nuestra energía espejo. Sí, es definitivamente un viaje de autoconocimiento lo que vamos a hacer, porque vamos a intentar llegar hacia nosotros mismos en este viaje, lo cual no es para nada simple. La carta número 6 nos habla de las pruebas que hay que atravesar, gente que va a estar a favor y en contra, enemigos, percances, factores, y tenemos el 5 de espadas. Justamente el 5 de espadas habla de la traición, así que posiblemente nos encontremos con personas que parezcan aliados, que parezca que nos van a ayudar o que están de nuestro lado, personas o seres, digo, o también situaciones, y terminan siendo peligrosas y traicioneras. Así que ojo en esta parte, porque la gente que parece que nos ayuda, en realidad no. O quizás son situaciones que parece que vamos a poder sortearlas de una manera y terminan siendo de otra. Luego tenemos la carta número 7, que tiene que ver con una vez que ya nos dimos cuenta que estamos solas, digamos, en este viaje, seguimos sin saber bien qué es lo que estamos buscando, pero percibimos que tiene que ver con algo que está en nosotras mismas y que tenemos terror de ver. Y esta es la sensación de cuando nos vamos acercando al centro de la cueva. Y acá está, hablando de energías de espejo, los enamorados, ¿sí? Los enamorados tienen una relación súper fuerte con la carta del 4 de bastos, y en este sitio, en el de el acercamiento a la caverna profunda, nos habla de esa sensación en la que vamos integrando ese otro doble del mundo, ese otro doble nuestro. Vamos como integrando dos partes que se encontraban desintegradas en nuestra psiquis. Y eso es súper interesante,
porque es una sensación de mucha tensión a la vez, no es algo armónico, o sea, no es algo que quizás lo vivamos con paz, ¿sí? Más porque ya empezamos así. Entonces nos vamos a la carta número 8, que es la prueba central. Lo que, digamos, tenemos que vencer sí o sí, que en algunas historias es un monstruo o un enemigo muy poderoso o una contingencia climática. Y en este caso nos aparece el caballero de bastos, que tiene que ver con la acción, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la valentía, tiene que ver con esa acción heroica. Justamente el caballero de bastos tiene como ese porte de que está por concretar una misión o un rescate. En este caso, en este lugar, como prueba central, nos está hablando de un resultado hermoso, donde vamos a tener que aplicar toda nuestra creatividad y nuestra valentía y nos vamos a tener que armar, ¿sí? Que tiene una armadura para enfrentar eso que es tan, que nos está obstaculizando y por el cual se nos invitó a realizar este viaje espiritual. Entonces, cuando nosotros logramos vencer la prueba central, aparece la recompensa. Bueno, justamente la carta que acaba de salir es el Rey de Oros y, bueno, ni hablar que de recompensa muy ligada a lo material, ¿sí? Pero a la vez, la energía del Rey de Oros es una energía que tiene control total sobre lo material. Así que es muy posible también que esta recompensa tenga que ver con aprender a valorar y a empoderarnos sobre aquello que ya poseemos, aquello que ya tenemos. Si nosotros estamos entrando por un problema, por ejemplo, de vicio, de adicción, esto representaría un control sobre eso, ¿sí? Sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra acción. Si estamos hablando de un problema de que nos faltaba integrar una parte de nuestra sombra o de aquellas partes que no nos gustan tanto de nosotras mismas, de nosotros mismos, tiene que ver también sobre un valorar que logré integrar esas dos partes, ¿sí? Y lo integré en una sola cosa que es súper valiosa, que soy yo, que es una nueva configuración de mi psique y con un poder extraordinario a la vez. Luego nos vamos a la carta 10, que representa el camino de vuelta, y nos sale la reina de copas, ¿sí? Además de un camino de vuelta, por fin, un poco más quizás tranquilo, no sé si tranquilo o positivo de alguna manera, esta carta representa el cuidado también, ¿sí? Es posible que haya energías acompañándonos o cuidándonos en nuestro camino de regreso y también que estemos súper felices o contentas o que empecemos a percibir ese estado de plenitud que tiene que ver con el haber concretado una tarea, ¿sí? En la penúltima carta, la número 11, nos vamos a encontrar con la transformación que fuimos haciendo durante todo el viaje y miren qué linda carta. La emperatriz. Hermoso porque encima pasamos de una reina de copas a la emperatriz, que ya es una energía trascendental, general, de arcanos mayores, ¿sí? La emperatriz es la fertilidad, la sexualidad, la integración de todos esos aspectos femenino y masculino, la expansión, la acción sobre el mundo material, la proyección hacia afuera también, la belleza. O sea que es una transformación súper completa ahí en la emperatriz la que estamos haciendo, donde hemos integrado un montón de aspectos que antes estaban en la sombra y ahora salen a la luz, ¿sí? Y vemos que son bellos y vemos que podemos usarlos todo el tiempo para crear. Y la última carta, la final, la 12, es el regreso con el elixir, que significa que el héroe o la heroína en su camino trae algo consigo además de su propia transformación. Es como un detalle. Y fíjense, el colgado. Como energía mayor del tarot, el colgado tiene que ver con ese enfoque que tenemos de la vida o de los sucesos antes de que se terminen de transformar, ¿sí? Volvemos con una sabiduría evidente, para empezar. Otra vez aparece la luz por sobre la sombra. Otra vez aparece la transformación y el cambio de enfoque. O sea que volvemos con un aprendizaje que posiblemente tenga que ver con avanzar un nivel más
con respecto de que quizás antes estábamos muy enfocadas en nuestro viaje personal y en nuestra acción y en lo que pensábamos y en tener razón y en ganar. Y ahora hay un aprendizaje que nos lleva a querer compartirlo con el mundo, ¿sí? A querer transformar nuestra energía para poder expandirla. Y esta sería la estructura básica de la tirada del viaje del héroe.